Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Martín Rosso, soy secretario de Investigación y Posgrado de la Facultad de Arte de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y tengo el honor de presentar una defensa de tesis de la Maestría de Teatro, Mención, Dirección Escénica. La tesista es Gabriela Simón y la tesis titulada Una dirección de la incertidumbre, la pretensión de hacer algo genial guarda la potencia de un fracaso maravilloso, memorias de creación y montaje de la obra de clown, lo que viene observada desde la praxis de la dirección. La directora de esta tesis es la magíster Gabriela Pérez Cubas y el comité evaluador está conformado por la doctora Daniela Martín, la doctora Luciana Sastre y la magíster Agustina Gómez Hosman. Bueno, los dejo con la tesista. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, antes que nada quiero compartir que estoy muy contenta de haber llegado a esta instancia después de un montón de tiempo, de un montón de recorridos también, que intentaré compartir con ustedes hoy. En estos 30 minutos me voy a poner un cronómetro porque quiero ser una persona muy responsable del tiempo. Y quería comentarles que hablando con Gaby, mi directora de tesis, después de recibir los dictámenes de las juradas em, y de sentir de alguna manera que eso que volvía del trabajo presentado era una especie de regalo, digamos, un aliciente a seguir pensando y una invitación también a generar nuevas preguntas sobre esta memoria de tesis, decidimos que hoy pudiéramos compartir un poco el proceso de escritura de esa tesis, ¿no? No hablar tanto como de la tesis en sí, o sea que la gente, el público que está, si es que se ha sumado alguien, después puede leerla o puede verla, sino más bien hablar del proceso que significó poder crear esta tesis. Hace un tiempito con Daniela Martín, con quien además compartimos algunos otros lugares de creación y de pensamiento y de trabajo también, hablábamos como de las distintas instancias de estos procesos de tesis. Entonces, en relación a la defensa, Daniela me comentaba esto de, podría tener otro nombre, porque no se trata de un ataque. Y eso me generó a mí también la pregunta de cómo podría llamarse. Entonces le compartí a Gaby, después de recibir sus dictámenes, esa inquietud y empezamos a pensar en esta instancia de celebración, de regalo, y entonces Gaby me dijo, y está bueno pensar la tesis como una ofrenda, y eso fue lo que más me resonó, y por eso esta presentación se llama Ofrenda de Tesis. Bien, como bien la presentaba Martín, esta memoria de proceso de creación y montaje de la obra de clown Lo que viene, observada desde la praxis de la dirección, se llama Una dirección en la incertidumbre. La pretensión de hacer algo genial guarda la potencia de un fracaso maravilloso. Y está dirigida por la magíster Gabriela Pérez Cubas. Entonces, en el principio, la pregunta, ¿no? Ahí me voy a remitir un poquito a la hipótesis que planteamos en su momento como posibilitadora de búsqueda, que fue la de que es posible componer un sistema de creación desde una visión de la dirección que asume desde su identidad payasa un corrimiento del lugar del saber y genera desde allí otras dinámicas de valoraciones, procedimientos y tomas de decisiones. Si bien eso
no es en sí mismo una pregunta, sino que es más bien una afirmación, está de alguna manera compuesta por un montón de preguntas y habilita en el devenir del desarrollo de la memoria una especie de construcción constante a partir de la pregunta como territorio de juego, como territorio de escritura, como territorio de pensamiento. De hecho, la obra, lo que viene, termina de alguna manera diciendo, tratando de buscar alguna respuesta en todo este tiempo, lo único que encontramos fueron nuevas preguntas. Y acá quería tomar entonces un poco algo que volvía de estos dictámenes de las juradas, que me traían, ¿no? Como a seguir pensando en este territorio de la pregunta, como que la pregunta en sí misma era una estrategia metodológica central, ¿no? De la estructuración de esta memoria, amplificada hacia los distintos campos que mencionaba antes. Y eso me lo compartía Daniela Martín, entre tantas otras observaciones de trabajo, y como un eje vertebrador en los textos, en la escena y en los cuerpos, me devolvía Agustina Gómez. Entonces, a partir de ahí, quería compartirles algunas preguntas que fueron como de alguna manera movilizadoras de, 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 desarrollo, digamos, en los distintos cuerpos que componen esta tesis. Entonces, una de las preguntas es cómo creamos un sistema que nos dé la posibilidad de existir y al mismo tiempo nos desencaje, teniendo en cuenta, digamos, que acá estamos hablando de un espectáculo de clown para el cual el desequilibrio es muy importante, entonces es como elaborar de alguna forma una especie de sistema que nos permita desencajarnos todo el tiempo, ese mismo sistema en una especie de derrumbe constante. Cómo y desde qué lugares construimos las narrativas propias de la dirección, cuáles son las memorias que nos constituyen en tanto criaturas escénicas, portadoras de relatos propios, cómo hacer cuerpo de escritura, esa escritura que viene del cuerpo, de qué hablamos cuando hablamos de humor, qué nos provoca risa, qué risa queremos provocar también, y qué pasa cuando viene la risa o cuando no viene también, qué nos pasa a nosotras. Cómo revisamos nuestra práctica desde distintos posicionamientos en relación al clown, cómo habitamos el entre de las cosas, cómo crear más allá de los límites del propio territorio y cuántos tiempos pueden convivir en un mismo tiempo. Estas fueron algunas de las preguntas que estuvieron dando vueltas todo el tiempo y que siguen dando vueltas. En relación a la presentación de esta memoria, cuando después de presentarla, también tuve la devolución de Luciana Sastre de que este proceso de investigación en torno a la dirección estaba como expuesto en un sentido expandido, porque era un recorrido que integraba un largo trabajo con materialidades múltiples. Entre esas materialidades múltiples, lo que yo presenté para ser evaluado era una memoria del proceso de creación del espectáculo de clown Lo que viene, el registro audiovisual de ese espectáculo y el texto, obra, que está publicado en un libro que se llama Dramaturgas desde el borde, acá está, no sé si se puede ver, pero bueno, presenté también ese texto. O sea, era una memoria que estaba compuesta de 3 partes. Esa posibilidad de pensar esta memoria en ese sentido expandido que menciona Luciana, me hizo vincularla con la primera aparición de denominación de este trabajo hace bastante tiempo,
al que denominé territorio expandido, y que fue el origen de la investigación. En ese principio, lo que más me resultaba significativo era el tema de las autorías múltiples, del viaje y de poder ampliar las fronteras del propio laboratorio. Esta intención como de poder salir de ciertos lugares de resguardo, de protección, de lugares conocidos, en tanto territorio concreto y real, o sea, poder corrernos, hacer un desplazamiento de la sala de ensayo como principio y después de nuestra propia geografía, y también de territorios simbólicos conocidos. Entonces, esa vinculación entre esta memoria expandida que presentaba ahora y ese origen del territorio expandido me dio la posibilidad de pensar en estos otros cuerpos que conforman también, ¿no? El trabajo. Y esta que les presento acá es una imagen del texto publicado en el libro y de lo que significa o significó para mí poder escribir en estos distintos soportes, ¿no? Como poder escribir para que un texto sea publicado, escribir a partir de algo que nosotras improvisamos mucho en la obra y que también tiene que ver mucho con el lenguaje del clown, poder escribir en el aire, como digo siempre, que es eso, ¿no? Escribir en la escena, escribir en el juego, escribir en el presente y poder escribir también esta memoria sobre esas escrituras. Entonces ahí me pareció interesante, siempre en diálogo con mi directora, esto de cómo reconstruir, así como lo hago también en la presentación de la tesis, lo hago en dos instancias distintas en el material que presenté, hago una reconstrucción, por un lado, de mi formación en el campo de la dirección y de ese trazado afectivo y pedagógico, digamos, y de aprendizaje que supuso para mí el encuentro con distintas maestras y maestros de la dirección, y también hago un trazado de construcción de la obra de Clown Lo que viene, que empezamos a ensayar en el 2012 y que hicimos funciones hasta el año pasado. Entonces, me parecía importante también hacer un recorrido en esta instancia, en esta presentación de hoy, de cómo se fue articulando la escritura de esta tesis. Entonces, la primera vez que aparece esta denominación de territorio expandido es en el seminario de teorías de la comunicación artística, que está facilitado por Ana Silva, y que ahí lo que a mí más me pulsaba en ese momento era poder dar cuenta del encuentro de muchas voces, ¿no? De la multiplicidad, de lo polifónico, y de esta intención primaria que tiene lo que viene y que tiene nuestro proceso creativo, que es la circulación por distintos territorios y la creación en distintos territorios. Después, en una segunda instancia, en el Seminario de Teorías Escénicas de José Luis Valenzuela, desarrollé más como esta idea de habitar el juego sin saber a dónde ir. Algo que para mí es como una huella importante de mi vínculo con José Luis a lo largo del tiempo, también en otros espacios, y que de alguna manera ha pregnado mucho mi forma de hacer y de crear, que tiene que ver un poco como en esta confianza también en lo azaroso y en este dejarse guiar de alguna manera por la obra o por la creación. Después, en una tercera instancia, en el Seminario de Teoría y Metodología de la Investigación Artística de Jorge Duati, empecé a pensar en un plan de tesis. Y algo muy significativo de este encuentro para mí fue la insistencia de Jorge
en poder hacer un recorte, ¿no? Y de poder hacer foco sobre algo, cosa que me costó muchísimo, pero que siempre tuve presente de alguna forma, ¿no? Y que agradezco como esa instancia de un primer dibujo de ese plan de tesis. Después, en una instancia posterior, en el seminario de elaboración de tesis que guía Lorena Bercero, pude trabajar un poco más el desarrollo de las identidades en itinerancia. Es decir, de cómo también la identidad se construye en esa itinerancia. Para nosotras, en nuestra obra, ¿no? Hay una construcción identitaria, no solo de las criaturas escénicas que somos adentro del juego, sino también hay una construcción de la identidad de la dirección en esa itinerancia. Y en relación a eso, también como pude profundizar en esta idea de la autoría múltiple, ¿no? En este viaje, en este recorrido, en esta itinerancia, en estos encuentros y en este proceso de creación, todas las voces de los artistas con quienes íbamos encontrándonos se iban haciendo parte de alguna forma de la obra, ¿no? De lo que íbamos tejiendo juntos, juntes. Y por último, bueno, y en un momento le propongo a Lorena Bercero que sea mi directora de tesis. En esa primera instancia, la tesis se llamaba Territorio Expandido, Lorena acepta ser mi directora de tesis, empiezo a trabajar con Lorena sobre estos ejes, sobre todo, y re bien, digamos, esta Lorena como que me acompaña un montón en todas las cosas que yo le propongo pensar desde esos lugares, digamos, y sobre todo en las formas en las que yo le propongo pensar, pero también me empieza a pasar que siento que hay algo como de la escritura de mi trabajo que tiene que ver mucho con el cuerpo. Y en esos momentos me cruzo con el seminario de técnicas y estudios sobre el cuerpo del actor que guiaba Gabriela Pérez Cubas. Yo lo hago un año después de mi grupo y me pasa que en esos días que hago el seminario de técnicas y estudios sobre el cuerpo del actor, estaba pasando como por un duelo vincular, entonces no conocía a nadie en el seminario, pero yo llego esos días y lloro durante la mayor parte del tiempo de esas clases, por ejemplo. Y Gaby como que me habilita mucho esa forma, o sea, hago todos los ejercicios llorando, o sea, de un seminario de la maestría, o sea, yo siento que de alguna forma estoy un poco desubicada, pero de todas maneras es lo que me pasa y es lo que vivo y desde ahí me muevo esos días. Y en el último día que había que componer un trabajo, una partitura con todo lo que habíamos transitado, logro ya como creo que más como sintiendo la confianza del espacio también y de haber podido atravesar esas situaciones desde lo creativo y desde un sostén que posibilitaba la expresión de lo que fuera pasando, logro hacer como una transformación y termina siendo un material cómico con el que, no sé, pasan muchas cosas ahí con los compañeros. Entonces, eso de alguna forma me mueve estructuralmente también el lugar desde dónde quiero escribir o cómo quiero escribir. Entonces, como que a partir de ahí eh, decido que hay algo que tiene que ver con mi escritura o con lo que yo quiero compartir, que necesariamente tiene que tener una vinculación con que hay un cuerpo que se afecta por las cosas, ¿no? Con que hay un cuerpo que de alguna manera necesita expresar eso que lo toca. Y bueno, y entonces ahí le propongo a la Gaby si quiere ser mi directora de tesis. Ella justo acepta en un momento, esto es el 2018, en el cual nos encontramos en una escena propia. Bueno, una escena propia ya
voy a hablar un poquito más adelante, particularmente de ese encuentro, pero bueno, un lugar muy significativo para mí, y como que nos encontramos y ahí termina como creándose esa alianza de, bueno, dale, sí, voy a dirigir tu tesis, y bueno, y empezamos como a caminar juntas ese trayecto de escritura. Y en un momento en el que ya estábamos como pensando y escribiendo algunos lugares, la Gaby me invita a participar de unas jornadas de arte y liminalidad, poéticas y políticas en movimiento, que organiza la IAE de la UBA y el Instituto de Artes del Espectáculo, y ahí aparece como en esta posibilidad de hacer una ponencia, aparece para mí como fuerte el tema de la confusión como potencia. Trabajo con una parte de la obra Lo que viene, y hay algo que me empieza a pasar ahí, que me parece que está buenísimo, que es que cuando vamos a esas jornadas empieza a aparecer como esta idea de la exposición performática, ¿no? Y eso como que de alguna manera me aliviana la idea totalmente como prejuiciosa que yo tengo de lo que significa exponer un estudio académico, ¿no? Una investigación académica. Em, entonces hay algo como ahí que se empieza a jugar en otro lugar para mí también de la posibilidad de la escritura. Y en ese sentido, como durante mucho tiempo, yo no las estoy viendo ahora porque tengo la pantalla completa, pero digo como que en esos tiempos a mí me pasaba mucho esto como de que tenía mucha resistencia a escribir de una manera que yo consideraba que era escribir para la academia, y tenía mucho miedo de que lo que escribiera fuera aburrido, por ejemplo. O sea, que tuviera como muchos conceptos y muchos pensamientos, pero que fuera algo que nadie quisiera leer. Como que tenía mucho ese fantasma, vivía con ese fantasma. Entonces le decía a la Gaby muchas cosas al respecto, y la Gaby me decía, escribí como quieras, escribí lo que quieras. Entonces yo le mandaba textos muy diversos, como hasta una vez le mandé uno que se llamaba Parto en casa, y que era como una especie de vinculación entre escribir una tesis y parir, bueno, unas cosas muy delirantes que la Gaby ha ido leyendo y siempre acompañando de alguna manera. Y ella me decía, no te preocupes, no te preocupes, vos escribí, después vemos, vos escribí. Y esa habilitación era enorme para mí. Y me generaba mucha responsabilidad también al mismo tiempo. Entonces, bueno, en ese momento en el que estaba haciendo esos primeros intentos muy, muy torpes también de escribir, digo, no digo que ahora sean menos, pero sí en esa época por lo menos eran más incipientes, eh, me encuentro con una escena propia, digo, como de escribir sobre la propia práctica, ¿no? Algo que me parece un desafío enorme, por cierto, y que me parece también alucinante como desafío. O sea, me ha generado un montón de resistencia, pero a la vez también me ha abierto muchísimas posibilidades. Entonces ahí me encuentro con este movimiento del que hablaba anteriormente, que es una escena propia, y que es un movimiento, un encuentro de directoras de provincia que surge en Córdoba, creado por un grupo que se llama Liberata Antonia, y que, nada, bueno, digo, nada quiero decir porque son tantas cosas que no sabría cómo decirlas en realidad, eh, pero que significa para mí como un antes y un después en el pensamiento de la dirección, en el pensamiento de la escena, en el pensamiento de mi trabajo, en el pensamiento de lo colectivo, en el pensamiento del refugio. Eh, bueno, es un momento de
transformación de la vida para mí y de la mirada respecto a mi propia práctica. Es como este lugar en el cual una siente que viene pensando unos lugares sola y de repente hay una rueda de un montón de mujeres y disidencias compartiendo en el acuerdo y en el desacuerdo esos pensamientos y compartiendo las preguntas y habilitando territorios que antes no había pensado de otra forma. Entonces ahí surge para mí como la fuerza enorme de una red y la posibilidad también del reconocimiento, o sea, de reconocer esos lugares que de alguna forma yo sentía que no estaban como validados en esto de lo que se supone el bien hacer de la dirección y como que de repente empezaban a tomar un espacio, o sea, podía nombrarlos. Entonces, a partir de ese momento se empieza a mover mucho en mí la posibilidad de poder nombrar lo incierto, poder poner en valor el no saber, el no tener que saberlo todo por dirigir. Al contrario, sino que exista la posibilidad de componer una trama de saberes que se construyen en el encuentro con los otros. Em, Después de esa instancia, en la que también la conozco a María Paula del Prato, entre las otras compañeras de las liberatas, que son Jazmín Sequeira, Mary Palacios y Daniela Martín, aparece ahí con la Poppy la posibilidad de hacer unos encuentros virtuales. Estábamos como ahí muy todavía, entonces era el 2020, como muy saliendo de la pandemia, como 2021, así ese tiempo, como aparece la posibilidad de crear unos encuentros en los que ella me acompaña de manera virtual en la escritura también. Nosotras veníamos ahí como tramando también muchos intercambios de pensamiento en ese tiempo sobre distintas situaciones, y entonces yo sentía como una habilitación a poder escribir y pensar con alguien que, no sé, que me resultaba como inspiradora también en ese campo de la escritura. Entonces empezamos a pensar cuáles serían como los campos de desarrollo de esta memoria, y ahí aparecieron como las tres dimensiones del trabajo, que son la dirección, el clown y el proceso de creación de la obra. Eh, y algo que me parece muy importante de esta fase es como esta posibilidad de profundizar en la narrativa propia, ¿no? Poppy había visto lo que viene en una función acá en el ciclo Latidos, un ciclo que organizábamos en la Casa Violeta, y ella había sido parte de ese ciclo, entonces había visto la obra y podía como acompañarme también desde la experiencia de haber visto una función. Y eso entonces como que me permitió poder pensar qué, qué quería desarrollar en cada uno de esos campos, ¿no? Y entonces ahí aparecieron como los ejes de la risa, del humor, de la comicidad, como el recorrido propio de la dirección, y después también como las posibilidades de desarrollar el clown desde distintas perspectivas, y toda la última parte de esta memoria, que es entrar de lleno en todo lo que significó el proceso de construcción de la obra, lo que viene. Todo este tiempo, mientras iban pasando todas estas cosas, yo estaba en diálogo constante con Gabriela Pérez Cubas, y con ella íbamos como todo el tiempo revisando estos espacios entre la forma, la condensación
y la experiencia, porque claro, yo como generaba muchos materiales y ya tenía como, no sé, 120 páginas escritas de cosas, y la Gaby todo el tiempo me traía como a esto de cuál era el foco, ¿no? O sea, de que el foco era que pudiera hablar de mi práctica y que pudiera desarrollar una mirada propia sobre eso que compartía. Ella siempre me decía que de alguna manera abría el surco y me guiaba por ahí para que pudiera encontrar un cauce en la escritura. Y eso para mí era súper importante porque de alguna forma yo todo el tiempo intentaba eh, traer una cantidad de huellas y de memorias que atravesaban mi formación en la dirección, mi formación en el clown y toda esta experiencia de 12 años de recorrido que era un montón, o sea, era completamente desmesurada. Entonces, como Gaby también me acompañaba mucho en eso de encauzar todo eso y de también ir poniendo en valor qué y de poder limpiar. Y en todas las instancias que tienen que ver con escribir y con jugar en todos los mundos posibles, tanto adentro de la escena como en la escritura del texto para ser publicado en el libro, como en todas las fases que tienen que ver con esta memoria, el diálogo y el trabajo concreto y constante ha sido junto a Virginia y Blasi, que es además mi compañera de escena y la compañera de creación de todas estas instancias. Está ahora acá en otra parte de la casa. Así que a ella gracias inmensas. Bien, entonces, pensando en que ya había aparecido ahí como una especie de posible cuerpo de esta memoria, centramos como la atención, por decirlo de alguna manera, que es muy importante para mí centrar la atención, en estos tres campos, ejes, ¿no? La dirección, el clown y la obra lo que viene. Y creamos una cartografía propia de la dirección, del clown y de la obra, trazada desde los ojos, el cuerpo y el corazón de quien dirige. Y esa fue una insistencia muy importante de la Gaby, porque a mí me costaba hacer como una lectura solamente desde el lugar de la dirección, porque yo en la obra también actúo y porque además estaban como todas las voces de todas las personas que habían participado en la creación de la obra y la Gaby me insistía mucho en que asumiera una escritura que tuviera que ver con el lugar de la dirección y que pudiera desarrollar ese lugar, ¿no? O sea, que pudiera focalizar en el pensamiento de la dirección específicamente. Y eso me produjo muchas resistencias, pero a la vez, porque no sabía cómo pensarlo. O sea, o quizás lo podía pensar, pero me costaba mucho traducirlo a una escritura que, vuelvo a decir, estaba muy atravesada por mis propios prejuicios acerca de cómo sería escribir académicamente sobre mi práctica de la dirección, que para mí era como lo menos académico que existía. Entonces estaba ahí un poco en esa contradicción, en esa controversia. Luciana me comenta algo de eso que me resulta súper interesante también en el dictamen en relación a esa controversia que aparece entre un poco el desarrollo teórico de la dirección y el desarrollo en relación a la teoría y a la praxis del clown y cómo conviven, ¿no? Y de alguna manera cómo se generan ciertos desplazamientos, que es algo que habíamos pensado mucho con la Poppy, esto de qué es lo que le hace el clown a la dirección y qué es lo que la dirección provoca en el clown de alguna manera, y cómo conviven esas dos dimensiones en una dirección payasa, que es lo que termina siendo para mí como el eje más
más interesante de desarrollar y lo que yo siento que puede ser el aporte desde mi experiencia a esta investigación. Entonces, organizamos ese cuerpo de estudio de esta memoria en una introducción, 3 capítulos y una conclusión. En el capítulo 1 nos planteamos como entrar como de lleno en esta premisa de lo incierto, ¿no? Que va a atravesar toda la memoria, que va a atravesar toda mi escritura de la tesis y que me atraviesa a mí todos los días de la vida, entonces creo que de alguna manera no es que termina acá, sino que se abrirá hacia otros recorridos. Y a partir del posicionamiento en la pregunta como dinámica estructurante del proceso de dirección y escritura, delineamos las bases de lo que llamamos nuestra epistemología cómica a partir de distintas concepciones de humor, risa y comicidad. Eso que destaca Daniela Martín también en su dictamen en relación como a esta especie de encuentro adentro de esta investigación, para mí es muy importante, porque fue como la posibilidad de pensar desde dónde nos estamos parando también para crear adentro del clown, ¿no? O en esa especie de liminalidad que proponemos entre el clown, el teatro, en ese espacio de confusiones y de bordes desdibujados. Esto es muy importante para mí, decir que nosotras nos estábamos haciendo estas preguntas en el 2012, porque quizás hoy que ha pasado un tiempo, es más posible como ver estas fronteras quizás más desdibujadas, pero en esos momentos era tipo, o por lo menos en nuestra provincia, o haces clown o haces teatro, y el clown es decididamente menor que el teatro, y hay un montón de ideas al respecto de lo que es uno y de lo que es el otro. Entonces, nosotras lo que nos preguntábamos mucho era cómo poder atravesar esas especies de membranas que existían entre lo que nos configuraba tanto el teatro como el clown a las dos y lo que constituía nuestras propias memorias teatrales. ¿Cómo podíamos ponerlo en diálogo y en tensión? Y entonces ahí a construir esas concepciones que teníamos, poder posicionarnos en eso, nos permitió también poder asumir desde qué lugares estábamos diciendo qué cosas, ¿no? Entonces dimos cuenta de un recorrido propio en relación a estos ejes y trazamos un mapa de afectaciones en tanto formación directoral que constituyó la referencia personal para pensar la propia mirada de la dirección. Luego de eso, desarrollé el capítulo 2, que es el clown empujando el margen, en el que analizamos su poética y el lenguaje como dispositivo de hibridación, liminalidad y contagio, distinguimos el clown como tejido liminal y desplegamos una multiplicidad de voces de referentes artísticos y pedagógicos en relación al abordaje de las emociones y los recursos técnicos específicos. Detallamos decisiones propias y destacamos una serie de principios de juego desde los cuales decidimos abordar la teatralidad. Acá entramos como de lleno un poco en la dimensión emocional, afectiva, técnica, de construcción y de desafíos que plantea el clown, y cruzamos ahí varias voces que tienen que ver por un lado con mi formación y la formación de Virginia, con las investigaciones de cada una, con los cruces que cada una tiene pedagógicamente en relación al lenguaje, y también con nuestra propia experiencia como dúo de payasas durante estos 14 años. Y después, por último, en el capítulo número 3, elaboramos una memoria en cuerpo y obra de lo que viene, y construimos un mapeo año por año desde el 2012 hasta el 2024
en el cual detallamos cada una de las instancias de ensayo, creación, montaje, escritura, funciones, demostrando así que la obra es la resultante de decisiones tomadas desde la confianza en lo incierto, sostenidas desde la experiencia dentro y fuera de la escena. En esta memoria aparecen todos los artistas con quienes creamos durante los 6 años que duró el proceso de creación de la obra en distintos territorios y cómo nos encontramos con cada una de ellas y cómo fuimos transformando la obra a partir de esos encuentros. Porque hay algo muy importante que es que nosotras no teníamos como ideas a priori de cómo debían ser las cosas, sino que nos íbamos encontrando con cada uno de estos artistas y a partir de las propuestas, desde sus lenguajes, desde una concepción de jerarquizar un poco esta idea predominante de que hay algo que decir y que lo demás se tiene que poner en función de eso, nos propusimos decir lo que empezara a tejerse que podíamos decir entre todos. Como que lo más importante era descubrir cuál era esa voz. Y esa voz era un caos. En un momento era realmente algo que no sabíamos bien qué era, ¿no? Entonces, por eso también, de alguna manera, está en el título de esta memoria la pretensión o la idea de hacer algo genial, guarda la potencia de un fracaso maravilloso, porque nos dimos cuenta de que podíamos hacerlo parte de la dramaturgia en relación a la pretensión de querer crear una obra que tuviera de todo y que finalmente no se entendiera nada. Entonces la obra empezó a hacer eso, ¿no? La obra empezó a hacer que ellas no entendían qué estaban haciendo y eso de alguna manera es como el espacio más rico, más abundante de posibilidades de juego para dos payasas. O sea, estar perdidas en su propia idea de creación, tener un montón de recursos, tener un montón de artistas que le han hecho un montón de cosas geniales y no saber bien qué están haciendo con eso, quién escribió esa obra. Bueno, y ahí pusimos como un montón de ideas acerca del teatro y de sus pretensiones, ¿no? La obra sobre todo tensiona mucho eso, ¿no? Es como las preguntas que nosotras nos hacemos todo el tiempo sobre qué queremos con eso que estamos haciendo. Y a partir de ahí armamos como en esta memoria una red conceptual en el cual fuimos construyendo un sistema propio que no lo consideramos ni un método ni una fórmula, sino que en esta producción en particular, que es la que estamos analizando, se organizó de esa manera. O sea, queríamos trabajar en distintos lugares con un montón de gente que queríamos y que admirábamos, desde lugares atravesados por el afecto, y entonces se fue dando que aparecieron un montón de ejes como la experiencia, la afectación, el juego, el afecto, la confusión que nos generaba todo eso, la hibridación en relación a lo que iba pasando con ese encuentro y desencuentro de los lenguajes, la liminalidad en tanto territorios y también lenguajes y también campos de cruce, la desmesura en tanto cantidad de materialidades con las que contábamos para hacer el montaje, las fronteras reales y simbólicas, como mencioné, la teatralidad como un paisaje de tensiones posibles, los procedimientos que se iban sucediendo sin que pensáramos a priori cuáles eran, sino como que venían también del mismo estar en esa instancia creativa, la itinerancia, las memorias que portábamos no solo teatrales, sino también propias de nuestros propios antepasados, nuestras memorias familiares, las memorias de cada uno de los territorios por los que circulábamos, el viaje claramente como territorio de experiencias, las bitácoras, los cuadernos, no sé si ven ahí atrás, porque yo no les veo,
pero está lleno de cuadernos, hay unos libros, unos objetos de la obra, y está lleno de cuadernos que tienen anotaciones de cantidad de años, porque hay algo importante que fue desde el principio hacer un registro de todo. Tenemos miles de videos y miles de escritos sobre lo que nos iba pasando. Y poner en valor los trayectos formativos también como una especie de acervo de conocimiento del que uno puede dar cuenta. Para mí es como muy importante tomar nota. Cuando aprendo es una manera de pensar, entonces tengo como muchos cuadernos de las clases que he tomado, y hay como mucho de ese material que se transformó en material de esta tesis. Bien, y de allí, de esa instancia, pudimos descubrir distintos procedimientos de dirección como refugio y como intemperie, los mencionamos así, porque nada, nos parecía importante darle como ese doble lugar, porque nos provocaban las dos cosas, y bueno, y están plasmados en el material. Consideramos que uno de los desafíos más significativos de este estudio consistió en el análisis minucioso de distintos procedimientos de dirección de lo que viene. Poder nombrarlos y reconocerlos constituye uno de los logros más significativos de la investigación. Es como eso, ¿no? Poder pensarlos, poder descubrirlos. Acá hay algunos de esos procedimientos: habitar el entre de las cosas, perdón, vuelvo un segundo, habitar el entre de las cosas, la zona posicionarnos en una zona transfronteriza entre el teatro y el clown, dibujar desde la escena los territorios de la duda, del tropiezo, del balbuceo y la confianza en el camino que se dibuja en todas las instancias, ¿no? Incluso como en esta memoria. Y, para entrar ahí como en la última fase de esta exposición, lo más significativo de compartir para mí es como esta instancia de la escritura como experiencia, ¿no? Como de los desafíos de escribir sobre la propia práctica. Algo que mencionaba antes, y quiero traer acá, si me permiten, este libro que acaba de salir, que lo sacaron las compañeras de la Liberata Antonia, y que, bueno, en el que hemos escrito muchas compañeras de distintos lugares del país, y hay algo que ellas dicen que me parece muy hermoso en el principio del libro, que dice: el tiempo de la escritura es curioso. ¿Cuándo comienza realmente a escribirse algo? Contra los mitos occidentales modernos podemos decir que no hay escritura que sea individual y comience de cero. Escribimos entre otras personas, continuando trazos de conversaciones ya iniciadas, desenredando, agitando y volviendo a tramar los sentidos, como lo hace el viento en el aire y el aire con el fuego. Y para mí este libro, en el que escribí algo muy pequeño, pero que dibuja el gesto de poner mi corazón acá, tiene mucho que ver con esta posibilidad de escribir con otros, de escribir junto a otros, de pensar la escritura también como algo colectivo. Y en esas instancias, algo que pensamos mucho desde la escritura de esta memoria era la posibilidad de compartir en el texto esta afectación de la que vengo hablando, de cómo nos afectan las cosas y cómo me afecta a mí también esta instancia, y de la afectividad, ¿no? De la afectividad adentro de los procesos creativos. Y en esa instancia también aparece como la resistencia a la escritura, ¿no? Esto que también mencionaba anteriormente, por lo menos de mi parte, esta resistencia a escribir de una supuesta forma para que sea reconocida por la academia, que por suerte pude ahí como ir desentrañando también gracias a la compañía de la Gaby.
la tensión entre lo teórico y lo afectivo y cómo ir dándole forma a la comunicación. Y ahí empezó a aparecer que todo empezó como a girar, ¿no? Entonces empezó a venir un montón de mundo de esa escritura que empezaba a manifestarse dentro de esa memoria y apareció como la urgencia de lo estructural, ¿no? Como que la Gaby insistía mucho en que de alguna manera había que cumplir ciertas formas, ciertos formatos, y para mí era como muy vertiginoso eso, y creo que fuimos ahí encontrándonos, y estoy muy agradecida porque me pasó algo que nunca pensé que me iba a pasar, que terminé amando la revisión de cómo estaba describiendo lo metodológico o cómo estaba situando la investigación o cuáles eran las referencias bibliográficas y teóricas, y eso para mí fue como una posibilidad enorme y me dieron muchas ganas de seguir escribiendo, que es algo que agradezco mucho a esta tesis. Y bueno, y a partir de ahí hicimos como un trabajo de condensación, de limpieza, de ajuste, de que nada, fuera como acotada también en páginas, lo que significó limpiar también como ciertas redundancias por ahí en los relatos, que era algo que por ahí me costaba más, porque al ser como una memoria también muy atravesada por la emoción, a veces es difícil sacar algunas partes, pero estuvo buenísimo darle tiempo a eso en la última revisión de la escritura y dedicarle como un tiempo importante a la limpieza de lo, como de lo excedente, ¿no? Y pensar que para mí es súper importante pensar en este tejido de la escritura como en un tejido con la comunidad de alguna manera. Yo siempre lo pienso en escena, ¿no? Pienso que estamos tejiendo con otros. De alguna forma, en la dedicatoria decía que le agradecía a mi mamá que me había enseñado a bordar en el corazón del público. Mi mamá era maestra de bordado y de tejido, y siento que todo el tiempo estamos tejiendo ahí hilos con otros y en un momento, en estas instancias de mucha resistencia a la escritura, la Gaby me decía, vos pensá en que te van a leer pibes que están viendo cómo hacen para poder escribir sobre su práctica, y eso para mí fue una fuerza enorme, como pensar en que podía impulsar a otros a animarse a escribir sobre su práctica. Era como un sostén muy grande, y creo que es lo que más sentido le da a esta escritura, ¿no? En que alguien pueda leer y diga, entonces yo también puedo escribir sobre lo que hago. Y entonces quería compartir, para cerrar, un texto de este libro, que es un libro precioso, no sé si lo ven, que no alcancé ya a poner adentro de la memoria, y que me parece muy importante porque esta obra es una obra que tiene mucho que ver con los antepasados y también tiene mucho que ver con lo que heredamos, y dice, hacer de una historia una matriz narrativa, una máquina de hacer historias de una en una matriz de historias que se elaboran a partir de las precedentes y que por este hecho se conectan unas con otras, no sobre un hilo, sino de manera tal que forman un tejido, lo que podríamos llamar escribir en tres dimensiones. Cualquier punto de la trama puede dar nacimiento a una nueva dirección narrativa. Cada punto del tejido que se crea te conduce al siguiente o a otro según la connivencia de los motivos. Es un texto de Vincent Desprez, del libro A la salud de nuestros muertos, relatos de quienes quedan, y me parecía muy significativo para pensar y seguir tejiendo juntos otras posibilidades de dirigir, de crear y de escribir sobre nuestras prácticas. Muchas gracias.
ahí llegamos al final de esta ofrenda de tesis como una experiencia en sí misma, como un agradecimiento y como una celebración. Bueno, hermoso, Gaby. Entiendo que ahora empezamos a hacer comentarios, preguntas, si quiere empezar alguna de las compañeras. No, Dani, adelante. No, yo primero no. ¿Vos? ¿Me puedo tomar un mate? ¿Por qué he hablado tanto? Sí, sí. Claro, sí, Aparte no las veía, me sentía como haciendo un vivo sola que no se hubiera conectado a nadie, pero sabía que estaban ahí. Bueno, si quieren yo tomo la palabra. No sé, ¿Agus? No. ¿Agus? Me le atrevo yo al primer lugar, bueno. Ahí fui tomando unas notas de lo que escuchamos. Bueno, sin duda es un trabajo bien abundante, que tiene múltiples líneas, ¿no? de interés para reflexionar mucho más. Así que bueno, en cuanto a lo último que planteaste, Gabriela, bien interesante que después del proceso te hayas quedado con las ganas de seguir con la escritura. Creo que es bastante frecuente esa experiencia de, bueno, primero cierta resistencia a las reglas de la escritura académica, pero después cuando uno aprende a dominarlas y a usarlas a favor, en lugar de verlas como enemigas, empiezan a ser recursos de comunicabilidad, ¿no? En nuestro ámbito, en el ámbito académico. Sí es interesante que ustedes habitan varios ámbitos, entonces, bueno, la contienda es deseable porque creo que esos son los lugares que empujan la escritura hacia otros lugares del decir. Aún así, ciertas regulaciones hacen que compartamos unas formas, eh, incluso, bueno, son las mismas para un ingeniero que para una licenciada o una magíster, bueno. Entonces, bueno, hacen a ese lugar que en realidad es democrático, ¿no? Tenemos una serie de reglas en común, cualquiera sea nuestra disciplina, y luego nuestras notas específicas según nuestra disciplina. Entonces me parece que es un lugar bonito, ¿no? Para pensar como comunidad. Aún así, el principio de todas las tesis, en mi propia experiencia y en las que conozco, siempre es el lugar de mayor resistencia. Y finalmente, una vez así apropiadas, es el lugar que queremos seguir, ¿no? Experimentando, como ese desafío de la escritura también, ¿no? Es como escribir un poema. Si queremos escribir un soneto, también tenemos muchas reglas y aún así, ¿no? Nos estimula. Entonces, bueno, en primer lugar, a raíz de esta conversación, ¿no? El texto ya tiene su dictamen y ya hemos leído y te hemos escuchado porque has procesado nuestras impresiones, las más sobresalientes, porque sin lugar a dudas es un trabajo que ofrece muchas líneas más y esa es su riqueza, ¿no? Pero en primer lugar, creo que fue un punto de partida y un punto de llegada el que tiene que ver con la escritura académica. Ahí yo haría una puntada más para mencionar algo que también estuvo en tu presentación respecto de la escritura o la producción teórica, ¿no? Que va enhebrada en los trabajos finales de licenciatura, de maestría, de doctorado. Y me parece que ahí también hay un lugar que, por supuesto, va de la mano con la escritura académica, y me parece que es un lugar a conquistar, ¿no? Es un lugar político. Me parece que ahí
siempre está en juego una distribución de la voz, ¿no? Quienes producen el pensamiento teórico, geopolíticamente, y también creo que está definitivamente vinculado a cuestiones de género, ¿no? Entonces creo que ahí, si bien este proceso de escritura, tal como lo narraste, empieza con ese lugar de, bueno, quiero escribir y después le doy la forma, con el vértigo, ¿no? De, ay, ¿quién lo va a leer? Esto va a ser aburrido, la teoría, bueno, esos prejuicios que tenemos, sin embargo, sabemos finalmente que no, que la teoría es un lugar que puede ser sumamente afectivo. Podríamos pensar, ¿no? Muchos ejemplos de producción teórica que va de algún modo contra las reglas de género, aún así está filosofando, aún así está produciendo conocimiento estético. Entonces, bueno, pensar que también cuando decimos teoría no hay una sola forma de teorizar, ¿no? Pero luego eso, creo que es un lugar a conquistar desde nuestro lugar de producción, como mujeres, como investigadoras en artes, y más aún si es el lugar de la payasa, ¿no? Me parece que eso le pone una nota más, sumamente interesante desde mi punto de vista. Entonces, bueno, hay un lugar a conquistar, porque es un lugar muy específico de producción de, digamos, conocimientos, saberes, reflexión y abstracción, porque también tiene este juego, ¿no? Uno hace un proceso creativo, el que uno supone muy personal, incluso hasta íntimo, sin embargo, tu trabajo lo ha abierto en todas sus formas, ¿no? Eso es algo que me parece un lugar a celebrar de esta tesis, no solamente en la cuestión escrita, donde ha quedado esquematizado y prolijamente nominado cada una de las personas con las que has trabajado para que tu tesis sea lo que es, sino ahora también volviendo a pensar esa polifonía que es la escritura, y que una bibliografía solamente a lo mejor no le hace justicia. Entonces, bueno, este lugar de la defensa, entonces hay que defender esos lugares en donde ciertas omisiones o ciertas, bueno, la imposibilidad de nominar todo siguiendo las reglas, bueno, aparecen estos otros lugares de la conversación, de la oralidad, este otro intercambio que habilita estas menciones, y también me parece un lugar, bueno, muy deseable y muy celebrable desde mi punto de vista, claro, ¿no? Creo que ahí, entonces, se producen estas contiendas entre el discurso teórico, que finalmente conduce a una lectura crítica del archivo teórico que uno pone en juego, las tensiones, ¿no?, que se provocan cuando hacemos archivos expandidos, ¿no?, distendidos, donde nos atrevemos a colocar en un mismo archivo quizás sistemas teóricos, sistemas de pensamiento que en principio parecen contradecirse, sin embargo, ¿no?, tomamos un hilo y creemos que anudándolo con otro produce ciertos ruidos que para esta tesis hace sentido, ¿no? Entonces son zonas de exploración, ¿no?, entre lo universal y lo particular, y eso está muy bien, porque es lo que hace un proceso de tesis, empujando los límites, ¿no?, de ciertas clasificaciones, ciertas formas de colocar en un estante algunos textos, algunos autores, lo mismo algunas obras o algunos procesos creativos. Entonces, bueno, que allí se produzca el intercambio, porque bueno, si pensamos que la teoría es esta generalidad, que cada puesta empuje los límites de esa teoría, es lo deseable, cualquier filósofo lo dice, ¿no? Es esa relación entre las generalidades y las localías. En ese mismo sentido, yo ya lo había estado pensando y apareció ahora en tu exposición la idea de una territorialidad, ¿no? Entonces es esa búsqueda de qué ocurre cuando eso general brota en ciertos territorios que le proponemos, que le propiciamos, ¿no?, al pensamiento.
Sin lugar a dudas, esto implica una mediación crítica, que también ha estado muy presente en tu exposición, en la medida que has expuesto todo el trabajo de reflexión, de intercambio. Me pareció muy amable de tu parte exponer los nombres de los profesores, el título de los cursos, y en cada uno, bueno, por cuestión de tiempo, aquello que ha sido fundamental para luego pasar a la tesis. Me parece que eso es honesto y que también, bueno, se celebra en este contexto en que estamos reflexionando acerca de la educación, ¿no? De la función de la universidad y la importancia de cada docente, ¿no? En estos lugares que nunca son tan solitarios como parece una tesis. Entonces, bueno, hasta allí todos aspectos favorables que han tenido que ver con tu exposición, tu defensa, entre comillas, y lo que elegís o propones llamar ofrenda, que me parece también muy bonito, muy, bueno, eso, hacer un juego teórico, pero al mismo tiempo poético, con esta oportunidad de hablar de tu trabajo y reflexionar sobre el género. Y a propósito de eso, pensar también que la forma en que has expuesto tu trabajo, tus derivas, las decisiones, ¿no? Que uno tiene que tomar en muchos momentos, por cuestiones de tiempo, por cuestiones de espacio, por cuestiones personales, afectivas, por agrados y desagrados, pero con una aspiración polifónica, coral, ¿no? Dejar en esa escritura, bueno, el panorama tan completo como sea posible de las voces que han estado involucradas acá, pero al mismo tiempo a mí me gusta mucho pensar en el título siempre, ¿no? Como vector de esta tesis, y pensar esas ideas de fracaso, a veces de derrota, y todo el campo semántico que puede ir apareciendo, ¿no? En relación a estos términos, y pensar al revés la potencia de esos lugares abiertos que culturalmente, disciplinarmente, cargamos de cierta nota negativa, pero al mismo tiempo luego son motor para el paso siguiente, ¿no? Me parece que allí hay una nota bien importante y que se vincula con otra que a mí me interesa particularmente, quizás puedas comentarme alguna idea al respecto, que tiene que ver con este género memoria, ¿no? Porque este trabajo se presenta como una memoria del proceso creativo, y pensar qué entendemos por una relación entre memoria y su fracaso, quizás, ¿no? ¿Qué entendemos por fracasar al recordar? Y bueno, ese es un tema que a mí me parece bien poderoso, bien potente, eh, y lo pensaba un poco con el tercer elemento de la cuestión, que es una poética clown, ¿no? Hay un librito hermosísimo de George Agamben dedicado al Polichinela, ¿no? Al personaje de la comedia del arte, y hay un texto que fue el que me hizo llegar a Agamben, de Paula Fleiser, que habla de cómo detener la máquina antropológica, ¿no? Esa figura, ese Polichinela, ¿no? Que parece escaparle, ¿no? A las regulaciones comunitarias y hacer una vida a su modo, a su gusto, ¿no? Entonces pensaba eso, ¿no? Esos juegos entre memoria, fracaso, comunidad, y en todo caso, bueno, investigación en artes. Si quieres hacer algún comentario sobre eso, cortito, así era como... Y algo que me parece interesante es que el fracaso es un territorio muy importante para el clown, ¿no? Porque precisamente hace un giro sobre la idea que tenemos del fracaso, sobre el significado del fracaso.
Para el Crown, aprender a perder es la posibilidad de ganar, porque de alguna manera lo que comparte es como la humanidad. Entonces, hay algo como de ese juego, para mí, en esa idea de fracaso maravilloso, que es lo que ellas terminan descubriendo en ese no saber qué están haciendo, ¿no? Al principio, Humana, que es mi payasa, viene hablando de memoria porque sus antepasados la han mandado de vuelta del terreno de la muerte y ella cae en un teatro. Entonces se encuentra con esta otra que le hace hacer un montón de cosas que esta no entiende de ese mundo del teatro y ahí hace todas esas preguntas. Y en el final de ese recorrido, cuando las cosas que no encajan de ninguna manera empiezan a tener de alguna forma algún sentido, ella dice a sus antepasados, ya sé que no hay todo que entender. Y hay algo como de eso que para mí es muy importante en esta posibilidad de revertir la idea que tenemos sobre el fracaso de las cosas. Por eso lo pongo en relación a la potencia y a la maravilla, a poder maravillarnos de que esa idea que tenemos de fracasar en algo puede posibilitar que comprendamos una otra cosa que no habíamos pensado que existía. Y eso para mí es un poco la obra. Muchas gracias. A vos, muchas gracias. Paso la palabra a las chicas. ¿Algo? ¿Yo? Bueno, felicitaciones primero, Gabriela, por la exposición, por el trabajo de tesis también. Yo, por supuesto, coincido en las apreciaciones de Lu, me parecen muy interesantes y también me interesa como retomar esta cuestión de los fantasmas en cuanto a la escritura académica, que siempre están ahí como muy latentes en estos momentos y me parece que no debería ser tan así porque en algún punto estamos inmersos en teorías constantes, ¿sí? En la vida, en el cotidiano, en las representaciones en el aula, cuando uno hace un ensayo, estamos parados sobre teorías, ¿sí? Que se han vuelto como cuestiones ya asimiladas, ¿viste? Como automatizadas, pero es lo que está por debajo siempre, ¿sí? Entonces, pensando como vos bien has presentado tu exposición como una ofrenda, me parece que hay en este saber que es el arte, una ofrenda de este conocimiento, ¿sí? Y que siempre está ahí la escritura en la teoría, aunque uno piense que está o no está haciendo esa escritura académica. Me parece importante esto que vos hayas puesto en palabras como fantasma y sin embargo está siempre en ese proceso de revisión de, en este caso, práctica de creación. Me parece algo muy interesante, tu trabajo muestra como una autenticidad, como una disposición anímica muy interesante para construir conocimiento, para elaborar conocimiento, que me parece que es lo primordial que uno tiene para conocer, ¿sí? Me parece que es a partir de esta disposición anímica en el cuerpo. El lugar que vos le das al cuerpo es central en este caso en nuestra carrera, pero en el arte en general, ¿sí? Sin esa disposición anímica que vos mencionás todo el tiempo, es imposible elaborar conocimiento. Y por eso celebro que aparezca en primera persona y de un modo tan auténtico. Lo que me parece también muy interesante es tu obra, ¿sí? Porque precisamente en la obra, en esa práctica creada, nosotros podemos ver todo este compendio teórico que elaboraste en formato de memoria, ¿sí?
que sigue teniendo teoría, pero que tiene esta estructura de memoria, ¿sí? Lo que también rescato como muy original es esta propuesta tuya de dirección compartida, colaborativa, de escritura, ¿sí? Viendo todo como una escritura, ¿sí? La dirección, la creación, la actuación, ¿sí? Me parece que es algo original y que por eso yo te mencionaba en el dictamen este lugar posible a la coautoría, ¿sí? A la codirección, no como un lugar clausurado, ¿sí? Para que sea el trabajo que vos hiciste, sino porque estás dando lugar a una multiplicidad, a una diversidad de voces que contribuyen a esto que vemos hoy, ¿sí? Y que también aparece en el arte en general, ¿sí? Hay una coautoría con los otros, ¿sí? Y por supuesto tampoco quiero olvidar la cuestión territorial, que aparece como muy preponderante en todos estos años, en todo este movimiento que has hecho, en el recorrido. Me parece que es como el lugar, el punto de partida donde vos proyectás y nos permite a nosotros también proyectar nuestras reflexiones, que también nosotros estamos amparadas en ese territorio, pero me parece interesante que lo pongas como central y determinante para el lugar del cuerpo que crea, que piensa, que construye conocimiento. Me parecen como los conceptos más importantes para rescatar. Yo no tengo muchas inquietudes ni preguntas para hacerte, simplemente como insistir en nada, como seguir preguntándonos, no solo para vos, Gaby, sino para todos, bueno, cómo, ya que tu tesis tiene que ver con esta cuestión de como pararnos en la incertidumbre, en la pregunta, ¿sí? Que es algo que hacemos constantemente, no nos paramos en un lugar de supuesto saber, sobre todo en la dirección, ¿sí? No tenemos como respuestas desde el vamos, pero sí me interesa como insistir en el lugar de lo académico, de la escritura académica, ¿sí? Como ese lugar como sacrosanto que determina algo, porque en realidad está siempre inscripto en nuestra propia práctica, sin que nos demos cuenta, como te decía hoy al principio, ¿sí? Entonces, en tanto uno está haciendo la ofrenda de transmitir esto, por ejemplo, esta tesis, me parece que ahí ya está funcionando esa escritura. Por supuesto que hay que hacer adecuaciones, pero también es para que otros puedan aprender y conocer de esto que nosotros estamos investigando. Entonces, pensarlo así para el otro me parece algo como muy rico e interesante para nutrir estos fantasmas que tenemos, que nos han rondado siempre, lamentablemente. Bueno, por mi parte, eso es todo y te felicito, Gaby. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Yo precisamente quería compartir esas instancias de la escritura también para impulsar a otros a que se animen a poder desentrañar y encontrarse con sus propios fantasmas y poder seguir caminando con ellos y poder escribir a pesar de esas resistencias que aparecen, ¿no? Como confiar en eso, que para mí fue muy importante y por eso me parecía por ahí posibilitador para otros que se encuentren en otras instancias ahora. Gracias. Bueno,
Bueno, primero, como dijo Agustina, felicitaciones. Felicitaciones por todo, por el trabajo, por llegar acá, por el modo en el que es felicitaciones y es agradecimiento también, ¿no? Por cómo decidiste escribir esa tesis y encarar este espacio de encuentro, ¿no? Y a veces los fantasmas, los miedos, los estereotipos de lo que es una producción teórica producen estas escrituras hermosas, emotivas, comprometidas y muy singulares. Entonces quizás también de vez en cuando está bueno celebrar lo que esos estereotipos y esos fantasmas nos producen, porque terminan generando que hagamos otras cosas de otras maneras, y ya iba a decir una mala palabra, pero bueno, entonces está transmitiendo por YouTube, me tengo que rescatar un poco. Y yo, mientras te escuchaba, se me apareció como otra dimensión de lo que es la tesis, más allá de lo que las tres fuimos diciendo, ¿no? En nuestros dictámenes, que es tu trabajo como una ofrenda y como una celebración, que es una de las primeras palabras que usaste cuando abriste, de lo que los encuentros producen. Más allá del clown, más allá de la dirección, todo tu trabajo es es eso. Es decir, bueno, a partir de todos estos encuentros con docentes, con maestros, maestras, con otras grupalidades, con la Virgi, con mis amigas, mis amigos, mi familia, yo pude ir pensando esto, ¿no? Y ahí se me viene la Donna Haraway cuando habla del pensar con, hacer con, se me viene la Rita Segato cuando habla del pensar en conversación, ¿no? Como todo tu trabajo es epistemología feminista al palo, en el sentido de que no se piensa desde una individualidad, sino que todo lo que va siendo pensado, hecho, todo lo que atraviesa, siempre está en una relación con esas otredades que nos marcan significativamente, ya sea para bien, para mal, desde el amor, desde el desagrado, lo que sea, pero siempre está la marca, la huella de una otredad en tu camino como hacedora, ¿no? Entonces la tesis está como muy parada, ética y políticamente, desde ese lugar del vínculo, ¿no? Y eso es hermoso, Gaby. También pensaba que, bueno, la incertidumbre que tiene un lugar tan fuerte, acá está en el título, ¿no? Esa incertidumbre puede ser, esto es una hipótesis mía, puede ser procedimental, no sé cómo hacer, puede ser temática, no sé de qué voy a hablar, pero hay una certidumbre que está detrás, que es la certidumbre de que sea lo que sea, y de nuevo vuelvo a lo que decía antes, lo puedo hacer con otros, ¿no? Hay algo que sí es cierto, y es que es justamente esa trama, ese tejido, el que me puede llevar a cualquier aventura, cualquier expedición sobre la que no sé nada, pero bueno, algo voy a poder hacer porque estoy acompañada en ese viaje, otra palabra hermosa que aparece como acción vital, pero también como un lugar para pensar, ¿no? Lo que el viaje produce, cómo transforma, qué modifica, ¿no? Después también a mí me gusta mucho que aparezca, vos hablas de los ojos, el cuerpo, el corazón, de la dirección. Y decía, bueno, qué importante también, ¿no? Pensar el cuerpo de la dirección. Por suerte hay estudios que están trabajando el cuerpo de la dirección porque, bueno, en el campo de las hegemonías teóricas está la dirección como un lugar sin cuerpo, como si quien dirigiera no estuviera atravesada por un montón de afectaciones
esa separación, ¿no? Entre cuerpo-razón que opera en el lugar de la dirección. Y vos ahí desmontás totalmente eso, lo discutís, lo pensás y se hace cuerpo, porque bueno, más allá que somos amigas, la tesis emociona, realmente es muy emotivo leerla. Y es muy raro que pase eso. Es muy raro que pase que leer una tesis te produzca un montón de cosas, ¿no? Recupero acá también el trabajo de Gabriela Aguirre, que también como que recuperan para la escritura el lugar del afecto, pero no como un relato, sino como algo para ser puesto en palabras y para producir una escritura, ¿no? Y una acción afectiva de eso. Entonces acá también quiero volver de nuevo a las epistemologías feministas porque pienso esto en esto que discuten tanto las epistemologías feministas, de, digamos, qué tipo de conocimientos son válidos, cuáles no, y cómo se producen, vos acá tomas, bueno, lo que te genera dudas, todo el campo de la incertidumbre, pero también el campo de los afectos, el campo de las emociones, lo que te ha conmovido, y a partir de ahí empezás como a producir todo este camino de la obra y de esta escritura, ¿no? Entonces, eso también es hermoso, ¿no? Cómo propones un modo de ver, de mirar, a partir de diálogos y de producir una escritura, perdón si estuve un poco repetitiva, pero hay algo de eso, de cómo se produce la escritura y a partir de qué, ¿no? Partir desde una conmoción, partir desde una emoción, de algo que me dejó sin palabras, de algo que me atravesó, y luego, bueno, todo el trabajo para contarle a otros eso, cómo hice esa obra, cómo hice todo ese camino de pensamiento. Y acá el ejercicio de poder nombrar lo incierto y esta idea de no saberlo todo y que no saberlo todo está bien también, son como claves teóricas, pero claves éticas y políticas también ahí, ¿no? Es como que la tesis está todo el tiempo reivindicando el conocimiento situado, que vemos solo una cosa, la subjetividad y la afectividad que atraviesa, ¿no? Un proceso de conocimiento. Aparece varias veces la idea de balbuceo, ¿no? Son como figuras muy bellas y que eso, están defendiendo un modo de pararse frente al conocimiento. Entonces vos desplegás como una serie de metáforas teóricas para defender ese modo, ¿no? Y eso es hermoso, Gaby, es hermoso. Y acá también quiero poner en valor cómo la maestría entiende el lugar de poder hacer la tesis. Porque la maestría de Tandil es una de las pocas del país, si no es la única, en la que se puede hacer obra. O que la reflexión teórica puede estar claramente parada en la producción de esa obra, ¿no? Porque si los posgrados luego nos exigen un tipo de evaluación totalmente disociada con todas las discusiones que venimos dando en todos los ámbitos sobre la relación tensa entre teoría y práctica, nada, ahí se cae a pedazos, como todas esas discusiones. Entonces, también como agradecer cómo en la maestría, como la Gaby inclusive, cómo te iba diciendo, ¿no? Escribí. O sea, digo, cómo ahí hay una libertad en cómo se entiende la idea de producir conocimiento y cómo la creación ocupa un lugar fundamental en esa evaluación, que es también muy, muy importante y que está bueno que quede dicho eso también, ¿no? Para acá tengo un montón de notitas, pero quiero ir cerrando con esa contradicción hermosa que hay, que vos entendés como procedimientos de dirección, que son una contradicción y que esa es su belleza, que es entender la idea de refugio y de intemperie, ¿no? Como, o sea, es un refugio, un lugar donde yo me puedo guardar y al mismo tiempo es estar
en el medio de la nada, sin saber qué hacer, y cómo esas dos cosas son operaciones que van de la mano y se colaboran la una a la otra, ¿no? Y en ese sentido también digo, cómo en la tesis vos habitás las contradicciones, no es que las sacás de camino, no te deshaces de eso. Ves ahí una potencia para pensar algo, ¿no? Para pensar, para sentirlo, para atravesarlo, para componer con eso. Bueno, y para cerrar, una última cosita que es, bueno, también es muy emocionante como el mundo de los tejidos aparece, y que también es otra de las grandes metáforas, porque vos tejés con otros, ¿no? Tejés vínculos, la obra teje vínculos, y en la obra también hay todo un mundo del tejido que se despliega. Quiero contarles que tuve la suerte de ver lo que viene, soy fana de la obra, es preciosa, preciosamente profunda, desopilante y delirante. Y bueno, también haberla podido ver en vivo me ayudó un montón para entender un montón de claves que están ahí, ¿no? Y en cómo la fuiste pensando vos y abordando. Entonces no tengo preguntas y de nuevo agradezco cómo encaraste esta ofrenda, esta celebración, este cierre, y cómo encaraste la escritura de tu trabajo. Y para terminar, quiero leer un textito de un libro que hemos trabajado muchísimo juntas. Aprovecho para decir en este momento que va a quedar grabado que el texto que escribió Gabriela para el libro Lenguaraz se llama en realidad Ensayo, y yo me equivoqué y puse ensayar. Así que, y del libro del que viene ese título, Ensayar, que es el borrador para un diccionario del desacato de Vircano, quiero leer un textito que es Dudar. Para cerrar así, para regalarte esto, Gaby. Dudar. Una tesitura del pensamiento, un acto de libertad y humildad intelectual. Una manera de bailar entre palabras, conceptos, ideas y ficciones. Dudar como quien sabe que no hay certezas ni verdades últimas, como quien gusta más de las preguntas incómodas que de las respuestas definitivas. Dudar como una manera de evitar la cavilación reflexiva, la insurrección vacilante, la rumiación de las ideas, el desconcierto de la razón. Dudar como un modo de cuestionar lo ya pensado, lo ya sentido, lo ya aprendido, lo ya hecho cuerpo. Dudar también para evitar esos gradientes del afecto que nos hacen temblar e incluso tambalear. Dudar de lo que nos dijeron y de nuestras propias afirmaciones, de nuestros sentimientos, de nuestros sueños y de nuestros anhelos. Dudar como una manera de vivir el pensamiento y la acción, allí donde ellos nos arroja al riesgo de un discurrir diferente, a la fragilidad de lo incierto y a la ligereza de lo que se sabe siempre precario, demasiado precario. Bueno, gracias, Gaby. Gracias, muchas gracias, Dani. Muchas gracias a vos, porque también, bueno, no mencioné eso en los recorridos de la escritura, pero haber podido compartir además nuestro trabajo como juradas del INT y durante estos años con los compañeros también y compañeras, fue la posibilidad también de ver cómo un montón de gente escribe sobre sus prácticas. Y eso fue muy hermoso y fue un gran regalo de esta vida poder compartirlo con vos. Así que nada, gracias por eso y por todas esas palabras que bordamos de ese libro de Vircano en la Fiesta Nacional de Teatro cuando las leíamos con la gente. Espérame un segundo, una cosita. Ahí vuelvo. Ya que vos las trajiste, quiero para cerrar mostrarlas unas que bordamos con la Dani en esa Fiesta Nacional de Teatro del año pasado, por idea de la Dani, de ese libro, Vivir, Ensayar, que nunca la quiero terminar de bordar porque creo que es algo que nunca se termina. Jugar, son las que yo me traje. Jugar,
y morir que la terminé de bordar acá y que creo que tiene que ver con cerrar unos lugares para abrir otros y cruzar esos pasajes. Gracias. Bueno, capaz ahora sí podemos hacer el aplauso que no hicimos cuando terminó la exposición. Ya no hay presencialidad, pero bueno, el aplauso igual. Bueno. Gracias. Entiendo que ahora, bueno, vos te tenés que retirar. Nosotros nos quedamos quería decirle a la gente del centro de documentación que yo les pasé un video que por ahí está bueno para YouTube de toda la gente, es un tráiler con los créditos de todos los artistas que fueron parte de la construcción de la obra y que por ahí, como no han leído la tesis y la memoria, estaría bueno si quieren, mientras cierran, que puedan pasar ese video para YouTube. Muchas gracias. Vuelvo en un ratito. Bueno, vamos a proceder a la lectura del dictamen de la tesis de Gabriela Simón. En Tandil, Buenos Aires, Argentina, siendo las 9 horas del día martes 5 de noviembre del 2024, se procede a evaluar la tesis de la maestranda Simón Gabriela, DNI 24.467.615, correspondiente a la maestría en teatro, mención dirección escénica. La tesis se titula Una dirección en la incertidumbre. La pretensión de hacer algo genial guarda la potencia de un fracaso maravilloso. Memoria de creación y montaje de la obra de clown Lo que viene, observada desde la praxis de la dirección. Se encuentra bajo la dirección de la magíster Pérez Cubas Gabriela, DNI 92.429.953. El comité evaluador se encuentra integrado por la doctora Martín Daniela, DNI 25.209.32, la doctora Sastre Luciana,
DNI 24.575.314, y la magíster Gómez Hoffman Agustina, DNI 32.800.230. Tanto la maestranda como el comité evaluador y la comisión académica de posgrado acordaron realizar la defensa de tesis bajo la modalidad virtual mediante plataforma Zoom y realizar en paralelo una transmisión en vivo por el canal de YouTube de la Facultad de Arte para público en general. Se encuentran conectados las integrantes del comité evaluador, la tesista y la directora de la tesis. Finalizada la exposición oral y pública a cargo de la tesista y luego del análisis del contenido original y valor científico del trabajo, como la calidad y nivel de su defensa, la comisión de evaluación procede a labrar el presente acta y calificar la tesis con la nota aprobatoria correspondiente dentro de una escala de 6 a 10, dejándose también constancia de esta calificación en el acta labrada. En la tesis de investigación con formato de producción artística de la maestranda Gabriela Simón, dirigida por la magíster Gabriela Pérez Cubas, se plantea como hipótesis de investigación la posible composición de un sistema de creación desde una visión de la dirección que asume desde su identidad payasa un corrimiento del lugar del saber y genera de allí otras dinámicas de valoraciones, procedimientos y toma de decisiones. Cito Simón 2024. En virtud de esta interrogante, la autora realiza la dramaturgia y la puesta en escena de la obra de clown Lo que viene. La obra es acompañada de un compendio teórico en el que se investiga esta práctica escénica en función del diálogo con líneas teóricas de la escena contemporánea. La investigación se estructura en 3 capítulos según conceptualización teórica, material de experiencias pedagógicas y de registros y textos personales en torno a la creación de la obra. Se trata de una investigación sólida, sumamente singular, que realiza un valioso aporte al campo de estudios de las artes escénicas contemporáneas argentinas, sobre todo al pensamiento sobre la dirección y el lenguaje del clown. La autora propone una interesante mirada de la dirección escénica pensada como un camino, una trayectoria que se construye en un espacio entre, en el diálogo con los otros, de manera colaborativa y pluralista. Tal es así que la investigación demuestra cómo los y las referentes convocados en el proceso de trabajo contribuyen y llegan a emparentarse con un estilo casi de codirección del proyecto. En cuanto a sus contenidos específicos, el texto que se inscribe en el género memoria registra el proceso de investigación en torno a la dirección en sentido expandido, plasmando un recorrido que integra un largo trabajo con materialidades múltiples, registro audiovisual, libro, memoria, articuladas con tradiciones teóricas que ponen en juego un entramado heterogéneo de especulaciones convocadas por el resorte conceptual que comporta el clown en el marco de la obra. A través de este lente teórico-metodológico se propone abordar el trabajo como una plataforma a partir de la cual es posible producir mecanismos reflexivos y procedimentales cuestionadores de sus referencias en virtud de la problematización de los mismos que la propia práctica conlleva. En este sentido, la maestranda demuestra una original apropiación del acervo bibliográfico del que da cuenta, con la virtud de accionarlo, contrastarlo, ampliarlo, por efecto de su puesta en marcha situada y específica. Cabe destacar que asume el riesgo de poner en marcha la tarea que se propone desde una zona en principio controversial, como el encuentro entre teorías y prácticas de dirección y de las teorías del clown. Sin embargo, de esa controversia hace un potente ejercicio en el proceso creativo, teniendo en cuenta que se propone explorar los desplazamientos que mutuamente se provocan. Por ello, sustenta la propuesta con un relevamiento del archivo vinculado al tema en términos de colaboración, en el que la liminalidad, cito Diegues, y lo fronterizo, cito Sanchís Sinisterra, entre otros, son de particular relevancia. Asimismo, atraviesa la investigación el objetivo de colocar como matriz de lectura bibliografía vinculada al giro afectivo, cito Rolnick, sustento de una memoria en torno a la propia experiencia creativa. De esta manera, el trabajo inscribe en sus preocupaciones la dimensión política que concierne a la investigación cuando el cuerpo es motor conceptual y práctico. De tal modo
el trabajo se permite la exploración genérica que avanza a ritmos atentos a la materialidad que lo vertebra, alternando entre los datos cronológicos y las huellas estructurantes de una práctica permeable a las intensidades de los discursos y soportes emergentes, coherente con la comprensión de la teatralidad como sistema de tensiones. Cito Kornhauen-Simon 12. De allí que el registro visual que acompaña el texto revista no solo pertinencia, sino destacada comunicabilidad, además de demostrar el cuidado dedicado a la documentación imagenética siempre acompañada por nombres y fechas. De igual modo, en la defensa oral, renombrada en términos de ofrenda según propuso la maestranda, se consolidaron los siguientes tópicos. La cuestión de la itinerancia como un modo de construcción de obra, pero también como modo de entender la construcción de conocimiento. La itinerancia provoca que la idea de conocimiento situado se multiplique y amplifique. La polifonía, que como concepto clave en el proceso creativo, que también atraviesa la reflexión, la escritura, el pensamiento, la autorreflexión, que podemos observar en el trabajo crítico sensible. La propuesta de una epistemología cómica que abre una posibilidad singular para entender los saberes y los conocimientos. La reivindicación de la incerteza, el balbuceo, el entre, lo que no se sabe, como modos de diseñar ensayos, pensar la dirección, construir el clown, pensar el teatro. La obra Lo que viene pone en escena la metáfora de un coro diverso que vocifera una tesis alternativa de dirección, creación teatral, que cuestiona la tradición, lo hegemónico y lo aprendido sobre la práctica teatral. Desde ese lugar periférico, marginal, que asume la incertidumbre, y hasta la loca como clave teórica en el título de la investigación, la pregunta se vuelve una estratégica metodológica central, y allí radica quizás la coherencia mayor del trabajo, sobre todo si pensamos en el enfoque feminista que lo atraviesa. Asimismo, esta memoria enfatiza en la idea de que la marginalidad no está señalada desde un lugar peyorativo, sino justamente como lo que singulariza el trabajo, que navega por los bordes de las técnicas teatrales, de las ideas hegemónicas de teatralidad, de las formas exigidas para construir pensamiento. Así, el clown está en el margen, la dirección está en el margen, la reflexión se produce desde estos márgenes, la tesis abraza los márgenes y los transforma en pensamiento. Por lo expuesto, este comité evaluador acuerda por unanimidad con una nota numérica de 10, siendo las 11:50 horas del día 5 de noviembre del 2024, se procede a dar por finalizada la defensa de la tesis. Firman conformes el jurado comité evaluador integrado por la doctora Martín Daniela, la doctora Sastre Luciana y la magíster Gómez Hoffman Agustina. Bueno. Muchas gracias. Este ha sido el dictamen entonces. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias a ustedes. Ha sido hermoso para mí poder pensar con ustedes en la preparación de esta ofrenda y poder tomar sus palabras para pensar también en compartir algo de mi viaje. Gracias. Felicitaciones. Hermoso proceso. Muchas gracias. Felicitaciones, Gabriela. Gracias. Muchas gracias. Gracias por su amorosa devolución a mi trabajo y por permitirme leer cosas nuevas en él a partir de lo que ustedes me dijeron. Gracias. Gracias.